progress. Con esta clase número 8 estamos desarrollando el capítulo 7, el último capítulo del libro Interculturalidad de Joseph Sterman. Es el capítulo más largo porque obviamente ahí nos va a hablar de algunos campos sobre los cuales se puede ir implementando, por decirlo así, la interculturalidad. Habíamos desarrollado en esta primera parte de la clase la parte introductoria de este capítulo. Lo que vamos a hacer en esta segunda parte va a ser ya el desarrollo de cada uno de los campos de acción. Vamos a compartir nuestra diapositiva. Bueno, ahí veíamos que justamente el tema de la identidad, nuestra obsesión en el caso de como latinoamericanos, como bolivianos, de tratar de encontrar una identidad, hace que nos enfoquemos incluso en unas polaridades que pueden ser muy ficticias, ¿no? Si yo soy occidental, si yo soy originario, cuando en realidad dentro de una dinámica identitaria en la cual podemos decir fluimos, obviamente entonces ahí vamos a tener esa capacidad de aceptarnos a nosotros mismos como un conjunto o como una mezcla, por decirlo así, donde conviven varios elementos de distintas culturas y la conformación de esos varios elementos van a formar justamente nuestra identidad, pero no concebida como algo esencial, como algo fijo en el tiempo, sino más bien como algo que tiene que fluir. Entonces, como dirían en el ámbito musical, tiene que haber ese flow para que nosotros podamos justamente proyectarnos con los demás. Hablemos de la colonialidad y sobre todo de la descolonización, la relación entre descolonización e interculturalidad. Habíamos mencionado en la primera parte de esta clase que obviamente nuestras sociedades en América Latina se han ido desarrollando bajo el horizonte de la modernidad, pero también el horizonte de la colonialidad. Y este proceso de la colonialidad obviamente tiene su par, que significa la descolonización, es decir, la descolonización tiene que ver con varios elementos que sobre todo que están ligados a procesos de dominación, ¿no? Entonces, la descolonización sería una especie de liberalización, si vale el término, de todos aquellos elementos que nos han sido impuestos por la fuerza y que obviamente ha sido en contra de nuestra voluntad, ¿no? Pero en algunos casos, a tal punto ha sido impuesto que finalmente los hemos terminado aceptando y forman parte de nuestro ser. Y con el tiempo, obviamente, se van constituyendo indudablemente en parte nuestra, porque obviamente estamos hablando de generaciones tras generaciones, que finalmente van como resultado del mundo de hoy y nosotros como personas que nos desenvolvemos en el mundo de hoy. Y por eso, bajo ese contexto, Joseph Sterman nos va a decir si el proceso de descolonización consistiera en erradicar en nuestra propia cultura todos los rasgos culturales, filosóficos, religiosos, gastronómicos, etcétera, del poder colonial anterior, entonces gran parte de Europa tendría que abolir o erradicar su calendario, el derecho romano, la herencia de la filosofía helénica y la religión judeocristiana. Estados Unidos tendría que eliminar los valores de la ilustración europea, el espíritu del protestantismo y su misma lengua, inglés, y nosotros en América Latina tendríamos que prescindir de esas herencias que nos vienen del pasado, desde lo que podría ser nuestra propia alimentación, el arroz, bueno, los caballos obviamente han sido parte de nuestra cultura, obviamente. Ahí también encontramos las universidades, nuestra propia universidad, por supuesto, emerge dentro de lo que ha sido
la civilización occidental. Entonces, uno se tendría que preguntar cuántas cosas las hemos heredado, que en su momento, obviamente, como dice muy bien Sterman, fueron parte de una imposición, pero que sin embargo ya con el tiempo perdura en nosotros. Entonces ya forma parte de nuestra cultura. Somos una mezcla, pero más bien no tendríamos que problematizarnos por ser esa combinación, esa extraña combinación entre lo europeo, lo occidental y lo local, digamos. O sea, no tendría por qué escoger uno u otro. Entonces nos enriquecemos tomando lo mejor de toda nuestra herencia. Entonces, lo otro sería justamente ir erradicando, cosa que no tendría que ser entendida. Por eso la descolonización. La descolonización no significa erradicar, digamos, ¿no? Esos elementos. Más bien, la descolonización supone tratar de evitar más bien los elementos perniciosos de esa herencia, ¿no? De todas esas combinaciones que hemos ido heredando y que obviamente no dificultan nuestra convivencia con los demás. Entonces ahí está. Ese es un ejemplo de lo que nos habla Joseph Sterman. Entonces la interculturalidad crítica y emancipadora rechaza cualquier esencialismo, digamos, o cualquier purismo cultural y sostiene que todas las culturas de este planeta son el resultado de un proceso complejo y largo de intertransculturalización. Entonces, nosotros somos efecto de aquello, ¿no? Entonces, si yo me tomo un vaso de Coca-Cola, como por ejemplo yo tengo aquí mi vaso de Coca-Cola, alguna vez estuvimos en un seminario y ahí decían, pero si usted consume Coca-Cola es un tipo colonizado, bro. O sea, si nosotros vamos a ir por ese lado, entonces obviamente ya uno ni tendría que remitirse a ciertos supuestos de que ya para no ser colonizado, entonces qué cosa tendría que consumir, qué cosa no tendría que consumir, etcétera, ¿no? Cuando en realidad nosotros somos esa combinación. Si la Coca-Cola está como parte ya de nuestra cotidianidad, obviamente está en nosotros si tomamos o no Coca-Cola. Lo mismo pasa con cualquier otro tipo de bebida, desde la chicha hasta el whisky, y lo mismo pasa con todo tipo de consumo, desde las películas que se producen en Hollywood, las películas que se producen a nivel local, en Bolivia, las películas que se producen en América Latina. Obviamente todo está a disposición, eso es lo que nos está marcando la globalidad, eh, que todos los productos técnicamente hablando están a disposición de todos nosotros, ¿no? Desde el celular, pasando a lo que podría ser el consumo, ¿no? De una película. Entonces, eso es parte ya de nuestra cultura, es decir, más bien eh, que eso esté a disposición no significa que desde el momento en que yo elija consumir algo ya dejo de ser o estoy dejando mi cultura y me estoy asimilando a otra cultura. No es así. O sea, más bien existiría la pretensión de un enriquecimiento, digamos, en la medida en que uno puede alimentarse de varias culturas a la vez, y lo que nos refleja la globalización, la posibilidad de justamente que las distintas culturas están a nuestra disposición para asimilar lo mejor de cada cultura. Pero ya cada quien puede ver cómo uno lo va a ir asimilando, ¿no? Entonces ahí el objetivo del proceso de descolonización no puede ser significar la vuelta a un estatus originario, anterior, como alguna vez se ha planteado, ¿no? No, hay que volver a lo que fue antes de la llegada de los españoles. Eso es un absurdo, es algo que no se va a poder, ¿no? O sea, realmente no tenemos la máquina del tiempo para retroceder. Entonces, incluso así, en realidad nunca se ha tratado de cuestiones puras, ¿no? O sea, siempre las culturas han estado movilizándose. Hoy en día es mucho más, por supuesto, esa movilización. Y esa dinámica de que finalmente cada cultura se da en un tiempo y en un espacio determinado también es fundamental, ¿no? O sea, no podemos hablar de culturas no contaminadas. Eso ya es muy difícil. Pensar que hay algo puro
Eso es lo más absurdo. Pensar que alguien puede ser español puro. ¿Y qué significa eso de español puro? Si tomamos en cuenta que incluso los españoles, es decir, así como los españoles han invadido América, también los españoles han sido invadidos por los árabes. Y no nos olvidemos que desde el siglo octavo, noveno, los árabes han tomado posesión de España, y lo han hecho hasta el siglo XV. Entonces, imagínense cuántos de los árabes también vivirán en nosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que pensar justamente en esos aspectos. Entonces, lo que hoy significa ser boliviano, boliviana, siglo XXI, estar pasando una clase como esta, utilizando determinado idioma, reflexionando sobre esos temas, obviamente eso nos hace estar en una condición supeditada al tiempo y al espacio. Vivimos un momento que ha sido concebido como modernidad y obviamente nosotros somos hijos del tiempo, hijas del tiempo, no podemos retroceder a una cultura pura del pasado, ni tampoco querernos asimilar a otra cultura pura. No hay tal, ¿no? Eh, entonces siempre el mismo hecho de poder cuestionarse quiénes somos, pero no hacernos rollos finalmente de, no, yo no sé quién soy, no. Simplemente tomarlo como viene, ¿no? Yo soy producto de mis circunstancias. O sea, eso decía también un filósofo, ¿no? Y mis circunstancias hacen que yo sea como soy en determinado momento. Y no por eso me voy a avergonzar ni cosas por el estilo. Y si por último no estoy contento con lo que soy, tengo la posibilidad de elegir mi propia proyección, ¿no? Entonces no hay esas culturas puras, ¿no? Si alguien dice, mira, yo soy herencia de puro español o de la nobleza indígena, son absurdos que obviamente no nos conducen a ningún lugar. Entonces, en este punto Joseph Stelman es muy claro y obviamente hay que tomar eh, estas reflexiones como algo fundamental, ¿no? ¿Qué significa realmente pensar la descolonización en función de la interculturalidad? Entonces, la descolonización no puede ser la erradicación, primero, de ciertos hábitos y costumbres que ya están como parte nuestra, si no nos quedaríamos ya sin cultura, ¿no? Entonces, sin identidad, sino más bien lo que hay que hacer es darnos cuenta de que siempre estamos en permanente cambio, transformación, tenemos la posibilidad incluso de cambiar y no por ello nos vamos a sentir mal. Lo importante es con esa proyección hacia nuestra propia identidad, se da dentro del espectro de la convivencia armónica con los demás. Entonces, eso es lo que hay que procurar. Vuelvo con esa idea de Aristóteles. Lo importante no es el vivir, sino el vivir bien. Y el vivir bien supone esa realización que nosotros podamos tener, tanto individual como colectivamente, y una convivencia donde podamos vivir en paz, en armonía. Obviamente es una construcción, es un ideal, pero ese es el ideal que debemos perseguir hacia el futuro. No podemos vivir de supuestos ideales heredados del pasado que ni siquiera con certeza sabemos que así va a ser. Bien, entonces, eh, si vamos a pensar la descolonización, tenemos que pensar entonces en la colonialidad. Y ahí es donde Stelman va a colocar énfasis también en esto de la colonialidad. Nos va a decir la colonialidad no es el hecho neutral de que todas y todos somos producto de este proceso humano de la intertransculturalización, que es un hecho histórico, sino la característica de que este proceso se debe a estrategias de forzamiento, dominación, alienación y asimetría de estructuras, políticas, injusticia social, exclusión cultural y marginación geopolítica. Entonces, eh, lo que está claro dentro de los procesos de descolonización o pensar la colonialidad desde el punto de vista de la interculturalidad, justamente supone denunciar aquellos hechos que han sido impuestos en el pasado y que obviamente a partir de esta imposición se han ido eh, generando una serie de injusticias sociales que en algún momento incluso han llegado a inhibir, anular las identidades de otras personas. Nadie puede hacer eso, nadie puede hacer eso. Entonces, hemos visto que la descolonización es una especie de liberalización, liberación, si bueno el término,
de justamente esas cadenas, ¿no? Que hacen que pensemos primero que algo nos viene heredado como de manera natural, cosa que no es así. Segundo, que lo que se trae heredado en algunas circunstancias ha sido impuesto y contra esas imposiciones también nosotros podemos rebelarnos. Entonces, obviamente, eso es importante. Lo fundamental, entonces, es que nosotros podemos liberarnos de ese pasado que nos está oprimiendo y descolonizarnos sería justamente de construirnos en todos esos prejuicios que hemos heredado, en todas esas incluso ideas, estereotipos que hemos heredado y que hacen que nosotros nos comportemos de manera injusta con los demás. Entonces no podemos repetir esas pautas del pasado, ¿no? Entonces lo fundamental es tomar conciencia de aquello, ¿no? Que aquello que llamamos colonialidad ha sido un proceso de forzamiento, de anulación de identidades, de una imposición de una cultura sobre otra. Y eso no puede ser. Lo importante es que hoy tomemos conciencia de eso y que hacia el futuro nadie imponga nada a nadie, ¿no? Entonces, más bien lo fundamental es crear estructuras políticas que nos ayuden justamente a que todos tengamos garantizado ese derecho a nuestra propia identidad y que nadie nos persiga por eso. Entonces, eso es fundamental. Joseph Sterman nos va a decir que en los últimos años un gran número de publicaciones, es verdad, en ciencias sociales, especialmente en América Latina, han dado testimonio de este nuevo enfoque de analizar la colonialidad existente y el proceso de descolonización en la era de la globalización neoliberal. Entonces, hay un boom dentro de las ciencias sociales latinoamericanas que justamente nos está mostrando una lectura crítica de la colonialidad latinoamericana, ¿no? En torno a tres categorías. La raza, lo étnico, el trabajo, que tiene que ver con lo económico, y de género, que tiene que ver con lo social. Entonces, siempre bajo la hermenéutica de la sospecha, que habíamos visto como uno de los principios de la interculturalidad. Claro, y esta hermenéutica de la sospecha siempre va a ir tocando, colocando el dedo en la llaga cuando se va asomando esas visiones eurocéntricas que devienen de procesos de dominación vinculados sobre todo al capitalismo, por supuesto, y al androcentrismo vigentes, ¿no? Obviamente, Sterman va a ligar estos elementos a lo que es el proyecto actual de globalización neoliberal. Yo diría que va más allá, ¿no? Es decir, aquí hay elementos que, como muy bien decía Maquiavelo, siempre van a estar presentes, ¿no? Lo importante es cómo la gente puede buscar procesos justamente de no dominación. Eso sería una especie de también pensamiento descolonizador, es decir, donde hay ámbitos de opresión ya no haya. O sea, eso es, como les digo, la descolonización tiene que ver con una especie de liberación de individual y colectiva respecto de todas aquellas cosas que las sentimos como una opresión y que no son impuestas, ¿no? Ya sea por el proyecto, como muy bien diría Sterman, de globalización neoliberal, pero también cualquier otro proyecto que quiera imponerse de la misma forma. Entonces ahí la idea básica de poder desarrollarnos como personas, como seres humanos que viven en una comunidad, es justamente librarnos de esos procesos de dominación, lo que, como decía Maquiavelo, finalmente lo que los ciudadanos quieren es que no los dominen ni los opriman. Entonces hay que ir generando procesos de no dominación en la sociedad, que significa ir creando procesos de democratización. Y ahí está el tema que justamente decíamos que desde la perspectiva muy personal, por estar equivocado, por supuesto, Sterman descuida, que es el tema de la democratización entendida como una especie de autodeterminación, tanto individual como colectiva. Eso es fundamental entender. Obviamente Sterman no lo toca así, pero es probable que en un futuro, cuando ustedes ya estén avanzando asignaturas dentro de la carrera de ciencia política, vean con mayor profundidad estos temas, ¿no? Y cómo
Hay propuestas de solución también que vienen sobre todo desde el campo de la política. Ahora, muy bien, Sterman dice que gran parte de las repúblicas del continente lograron la independencia formal, digamos, respecto de la colonia, gracias a una constitución política que evidentemente ha ido repitiendo esas condiciones de colonialidad, una constitución política racista impuesta por una minoría criolla, reemplazando de este modo el colonialismo clásico externo por un colonialismo republicano interno. Es cierto, eso es verdad. O sea, los proyectos de creación de nuevos estados en América Latina, producto de la independencia, obviamente lo que han hecho es, en principio, reproducir esas relaciones de dominación que ya estaban presentes durante la colonia. Entonces ahí los estados como que reproducen esas condiciones de colonialidad. Pero justamente el gran desafío es descolonizar el estado, que no es otra cosa más que volverlo más democrático y hacer que los ciudadanos se hagan cargo de su destino. O sea, eso es importante, que nadie les imponga nada. Y eso solamente lo puede hacer un contexto vinculado a estructuras de desarrollo democráticas, ¿no? Que tome justamente lo mejor de los procesos democráticos que vienen también de la herencia europea, pero también de los procesos democráticos que uno puede extraer de nuestras, nuestras herencias precolombinas, si vale el término, formas de organización democrática que no tengan nada que ver con los españoles, pero que sin embargo sí pueden funcionar en nuestro ámbito local. Entonces, la clave está en saber combinar, ¿no?, lo mejor de una y otra tradición en aras de justamente buscar el ideal de no dominación, como muy bien decía Maquiavel. Entonces, e incluso descolonizar el Estado significa liberarlo de esas situaciones de colonialidad, de extremo racismo, de su condición patriarcal, ¿no? Obviamente esa ideología patriarcal que está presente. Entonces, hay que ir liberando nuestro Estado de aquellas eh, formas de actuar y de ser que son una herencia muy mala del pasado. Hay que decirlo así, ¿no? Entonces, esos son los grandes desafíos respecto del tema de la descolonización vinculados a la interculturalidad. Ahora, obviamente, Sterman va a tocar también estos otros elementos de que la colonialidad existente en nuestras sociedades puede resumirse en este sentido como el veredicto de Hegel sobre América Latina. ¿Qué decía Hegel sobre América Latina? Lo que aquí sucede hasta el momento es solo el eco del viejo mundo y la expresión de una vitalidad foránea. Eso es lo que decía Hegel refiriéndose a América Latina. Claro, y aquí va a acotar Sterman, solo que el viejo mundo ya no está presente en forma de poder colonial español o portugués, sino como proyecto mental de las élites criollas y del centro económico político en las mismas periferias. Entonces, lo que ha pasado con la independencia, cuando emergen los nuevos estados en América Latina, se, tenían, seguían teniendo el mismo carácter, aunque otra, claro, era recrear las mismas estructuras de dominación, solamente que antes lo hacían los españoles y ahora lo hacía la élite criolla, ¿no?, que estaba a cargo. Entonces, eh, nos podíamos haber librado de los españoles, pero el tema es que la reproducción del poder seguía siendo la misma. Entonces, las élites han ido recreando igual los mismos esquemas de dominación, herencia de la colonialidad, de la colonización. Entonces, obviamente, reproducir aquello no traía nada bueno a los futuros estados. Entonces, con el advenimiento de la democracia, y eso es, vuelvo a reiterar un punto que no toma en cuenta Sterman, con el advenimiento de la democracia, las condiciones para poder justamente irnos descolonizando están presentes, porque un sistema democrático lo que hace es producir
espacios de libertad a través de la libertad de expresión para que justamente las voces que antes no eran escuchadas ahora sí se puedan escuchar. No nos olvidemos, por ejemplo, en el caso boliviano, que si bien la revolución del siglo pasado, la revolución llamada del 52, trajo el voto universal, eso de por sí ya produjo un cambio fundamental, que recién se ha podido eh, implementar desde prácticamente la democracia, desde el año 82 hasta hoy. Eso también es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Y en este proceso de democratización, obviamente, voces que antes eran apagadas, ahora son escuchadas. Y obviamente, ahí sí las condiciones de posibilidad de descolonizar el Estado son mayores en circunstancias democráticas que en circunstancias autoritarias. De nada sirve que queramos descolonizar el Estado, pero sigamos repitiendo las pautas de colonialidad de nuestros antepasados. O sea, eh, en esto hay que tomar en cuenta ciertos elementos, ¿no? O sea, por más de que pueda haber una élite criolla blanca o finalmente una élite mestiza que pueda estar a cargo del país, pero sin embargo esas élites siguen repitiendo esas pautas de colonialidad, entonces no estamos llegando, no estamos avanzando. Por eso es que la interculturalidad es una actitud, obviamente, que va desechando esas condiciones de colonialidad, de imposición, de dominio, y ese es el desafío, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, y aquí es cierto lo que dice Sterman, la colonialidad va mucho más allá de lo que quiere decir inautenticidad o dependencia? Entonces, la colonialidad como que nos permea en nuestra forma de actuar y obviamente la verdadera descolonización también empieza por los mismos sujetos que están actuando. Es decir, tanto las élites gobernantes como los ciudadanos tienen que actuar en consecuencia, ¿no? De nada sirve hablar de descolonización del Estado si todos nos vamos a seguir comportando como en tiempos de la colonia, estar con esas jerarquías, con ese racismo, ¿no? Con esa discriminación, tratando mal a las personas. Bueno, ahí está el tema de género, ¿no? Bajo una ideología patriarcal, o sea, seguir bajo esas formas, no, entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces ahí es el gran desafío que tenemos con esto de la descolonización en clave intercultural. Eh, Otro de los elementos que va a mencionar Sterman tiene que ver con esto de eh, las ideologías del androcentrismo y el patriarcalismo. Entonces, el colonialismo y el occidentalismo establecen una suerte de interdependencia simétrica o complementariedad vertical. Hay ciertas ideologías que son más proclives a crear jerarquías, ¿no? Como es la ideología patriarcal o una cultura permeada de androcentrismo. Entonces, el pensamiento colonizado existe gracias al pensamiento colonizador y a la vez legitima este como su sustento. Esto tiene que ver en parte con esa cultura que nos han impuesto, sobre todo a partir del cristianismo, donde uno tiene que, en teoría, salvar al otro, ¿no? Es decir, si el otro no piensa como yo, si el otro no actúa como yo lo tengo que salvar. Entonces, eso forma parte también de una especie de comportamiento colonial, ¿no? El tratar de decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer. Entonces, eh, en ese sentido también hay que pensar la colonialidad, ¿no? Cuando yo tengo ganas de imponerle al otro mi ideología, mi forma de ser, y si el otro no acepta, lo tengo que pegar, lo tengo que reventar, incluso lo tengo que hacer desaparecer, entonces obviamente eso no puede ser, ¿no? Ahí es el pensamiento colonial inserto en uno mismo. Entonces, como muy bien decía Sterman, la colonialidad refleja una epistemología de un sujeto activo y objeto pasivo que puede reproducirse en los niveles de subalternidad. En el colonialismo interno, el poder colonial de antes, Europa ya no necesita imponer sus ideas y las relaciones de poder que se orientan en características de raza
y género, sino que el poder satelital, la nueva burguesía políticamente independizada, una suerte de enclave de poder colonial de antes, se encarga de mantener y perpetuar el mismo orden colonial. Como diría, se trata del mismo caballero solamente con distinto traje. Entonces, si antes eran los españoles los que imponían, han impuesto básicamente esa condición colonial, de nada sirve con las nuevas élites que pese a que ha habido independencia, siguen reproduciendo esas pautas de actitud, tendencia, ¿no? Racista, patriarcal. Y de nada sirve si el día de hoy incluso esas pautas se siguen repitiendo en nuestros gobernantes. Entonces, ¿dónde tiene que comenzar la descolonización? Y ahí es donde tenemos que volver a retrotraernos a algo que ya dijimos anteriormente. La interculturalidad tiene que ver con una forma de ser, una forma de vida. Obviamente que vaya detectando esos grados de colonialidad que uno tiene insertos incluso en cada forma de ser de uno mismo. Entonces, por eso es que uno tiene que tener una mirada autocrítica, ¿no? Fundamental al momento de ir desarrollando la interculturalidad. Eh, la interculturalidad crítica y liberadora presupone el proceso de esta descolonización y lo induce a la vez. Eso es algo importante que también va a enfatizar Sterman. Es toma de conciencia de la colonialidad de estructuras, relaciones de poder, valores, introyectos, esquemas mentales y el régimen jurídico y lo induce como una conditio sine qua non imprescindible de la interculturalidad. Tenemos que ir detectando bajo esa mirada crítica en dónde se encuentran esos niveles de colonialidad, ¿no? Que están permeados de machismo, patriarcalismo, racismo, que todavía perviven en ciertas estructuras, en ciertas relaciones de poder y también en nosotros mismos, ¿no? Es decir, eh, si nos quejamos de que vivimos en una sociedad racista, entonces lo primero que nos tenemos que preguntar es si uno realmente también es racista, ¿no? O cómo el racismo tal vez pueda estar escondido en nosotros. Entonces, esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, esa toma de conciencia de la cual nos habla Sterman es fundamental. ¿Qué más nos va a decir Sterman? Su reflexión parte de la constatación de una asimetría entre culturas, de la hegemonía de ciertas culturas sobre otras, de relaciones de poder al interior de las culturas y de la asimetría de las relaciones de género dentro y entre culturas. Los índices de violencia contra las mujeres, por ejemplo, que hoy en día vivimos a diario, ¿qué está expresando y cuál es la herencia que tenemos del pasado? Entonces, o sea, realmente uno se puede preguntar cómo es posible que todavía haya ese tipo de comportamientos hoy en día. Es decir, que a la mujer no se la respeta, se la trata como cualquier cosa. Eh, Eso quiere decir que en nuestras relaciones sociales sigue habiendo eso. Eh, Tenemos que apuntar entonces a darnos cuenta en qué momento justamente nosotros faltamos ese respeto a considerar al otro como uno igual a nosotros. Si nosotros consideramos que las mujeres son inferiores, entonces obviamente esas pautas androcéntricas, patriarcales, van a estar presentes no solamente en las estructuras, sino también en nuestro interior. Entonces uno tiene que ser crítico. ¿En qué momento uno también está pensando así? ¿No? Eh, y eso se manifiesta diariamente, ¿no? ¿Cómo es nuestro trato eh, entre hombres y mujeres? ¿Cómo es el trato entre nosotros mismos como bolivianos, que somos tan diversos? ¿Cómo tratamos? ¿Tratamos a los otros de igual manera o vamos a igual jerarquizando? No nos olvidemos, en el anterior capítulo, Joseph Sterman nos hablaba del lenguaje no verbal. Entonces, ¿cómo a través del lenguaje no verbal se va expresando también esa cultura racista, machista, patriarcal, ¿no? Eh, lo más difícil es ser conscientes de aquello. Ese autoexamen es muy difícil. Y por eso es que
parece ser cierta, y de hecho yo creo que, así, que es verdad, el hecho de que si uno quiere ver cambios en el mundo, primero uno tiene que cambiar, no puede ser de otra manera. Nosotros nos quejamos de que este mundo es racista, machista, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros radicamos a ese racista, ese machista que tenemos en nuestro interior? Porque esa es la interpelación fundamentalmente, ¿no? Entonces, todas estas pautas que nos da Sterman sirven para aquello. ¿Qué más nos dice Sterman? El androcentrismo estructuralmente no es del todo distinto al etnocentrismo. En ambos casos se trata de una ideología de superioridad y de dominación que pretende imponer los propios criterios étnico-culturales, respectivamente masculinos, a la parte subalterna. Es decir, al otro al cual yo considero inferior. Entonces, pucha, eh, claro, a tal punto se enquista una ideología que a veces uno puede pensar que no tiene esa ideología, pero sin embargo está ahí. Desde el punto de vista, si nosotros como hombres, digamos, eh, vamos a ver el mundo bajo esos criterios masculinos que los hemos heredado, de lo que significa ser el macho alfa, entonces obviamente podemos aquí tratar a los demás y creernos superiores, ¿no? En relación a los demás. Entonces, desde el momento en que aparece eh, ese sentido de creerse superior al otro, de creer que yo tengo que corregir al otro, de creer que yo tengo que convertirlo al otro en uno igual que yo, aunque vaya, ¿no? Eso es muy complicado, eso es muy complicado. Entonces, las relaciones de poder y de dominación comienzan en casa, comienzan en uno mismo, bajo ese aspecto crítico. Entonces, el mensaje de todo este campo de aplicación de la interculturalidad, que es la descolonización, entonces, es un llamado permanente a que nosotros podamos ir erradicando en nuestro propio ser esos elementos, esas pautas que nosotros le hemos heredado de creernos superiores a los demás, de creernos que por nuestro color de piel, por nuestro sexo, por nuestro género, somos superiores a los demás. Si estamos pensando así, estamos mal. Pero ¿qué es lo que nos permite pensar al otro como igual? Entonces ahí es donde vuelvo con esta idea. En el libro de Stellman no se habla de ese valor fundamental, a pesar que sí en el primer capítulo, pero digamos después como que se invisibiliza y no se toca eh, el tema de la igualdad, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos haciendo, creando una sociedad más igualitaria? Que esa es una premisa para ir generando mayores condiciones de justicia. Porque en la medida en que pensemos que hay superiores e inferiores, hay mejores que otros, entonces obviamente el sistema de distribución en función de esos criterios obviamente van a producir desigualdades y van a producir injusticias. Pero si nosotros pensamos desde la igualdad, de que todos merecemos el mismo trato, todos tenemos tenemos que tener el mismo respeto y consideración, el respeto al otro, entonces obviamente la cosa cambia. Si nos vemos nosotros como iguales, entonces la cosa cambia. Pero si nosotros vamos a pensar que hay personas mejores y peores, que hay superiores y inferiores, ya sea por su educación, vuelvo a reiterar, por su color de piel, por su dinero, etcétera, estamos listos. Entonces, eh, esas condiciones de superioridad y de dominación de las cuales nos habla Sterman, obviamente van a seguir reproduciéndose. Entonces, hay que ver que esas estructuras no solamente son las que uno puede ver en términos de desarrollo a nivel macro, sino también se da en el día a día, en el relacionamiento que tenemos entre nosotros. Ahora bien, una interculturalidad y un diálogo intercultural, nos va a decir Sterman, que no toma nota de esta situación de poder y asimetría, va a ser cooptada e instrumentalizada rápidamente por el poder hegemónico y la cultura dominante, con el resultado de su incorporación al discurso dominante. Bien. Hoy en día también se habla de interculturalidad en oficinas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del grupo de los G8, ahora es G7, pero también en los círculos de los yuppies postmodernos. Pero en realidad se habla
de interculturalidad en todos los espacios, ¿no? Entonces, no solamente son estos grupos que dice Esteban que obviamente pueden obedecer al discurso dominante, sino que eh, cualquiera, ¿no? Entonces, lo que hay que cuidarse, nos va a decir Sterman, es de no llegar a ser ese instrumento incluyente, incluido de un discurso que en realidad excluye. Por lo tanto, las empresas de la interculturalidad y la descolonización tienen que ir de la mano, sobre todo en América Latina. Bien, eso es una tarea pendiente que lo vamos a tener que trabajar. Imagínense, este texto de Joseph Sterman es del 2010. Y alguien se podía preguntar, estamos en el 2022, ¿cuánto se ha trabajado en estos 12 años respecto de lo que es este tema de la interculturalidad en relación a la descolonización? Entonces, ese es un tema que todavía sigue pendiente, imagínense. Bueno, y ahí tenemos el mapa de los campos de la descolonización. Imagínense, si uno quiere ser, si uno tiene que tener una conciencia vigilante de qué aspectos uno tiene que tomar en cuenta al momento de hablar de los posibles campos de descolonización. Ahí tenemos el tema de la educación. Cómo es nuestra educación, cómo nos están formando, cómo estamos formando a nuestros hijos. Si vamos a hacer como si les vamos a decir a nuestros hijos que, no, no, hijito, no te juntes con la chusma, entonces obviamente ahí todavía tenemos el resabio de un pensamiento colonial, ¿no? Eso está claro. Entonces, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? Claro, uno se tiene que preguntar, la educación empieza por casa y después obviamente viene la educación ya en el colegio. Entonces, como padres de familia tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos o los estamos convirtiendo en réplicas racistas de lo que uno es? Entonces, es un gran desafío. El campo de la literatura, lo que estamos leyendo, a veces cuánto está impregnado, digamos, de todos esos elementos de dominación, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de literatura estamos leyendo? Es una literatura que reproduce esos esquemas mentales, esos estereotipos que devienen del pasado colonial. Claro, Esteban va a decir, ¿qué pasa con el mapa mundi? Por supuesto que la citación del mapa mundi también puede descolonizarse. El punto es, eh, incluso si damos la vuelta al mapa mundi, ¿hasta qué punto podemos hablar de una descolonización? Es decir, si dando la vuelta al mapa mundi, lo vamos a hacer. Porque de nada serviría dar la vuelta al mapa mundi y decir, ahora sí, los que antes estaban abajo van a estar arriba. Entonces, eso es hacer más de lo mismo. En términos de estructuras políticas, digamos, ustedes saben que pese a que nuestro sistema político pide paridad en el orden de la representación tanto de hombres y mujeres, hay una presión para que justamente las mujeres no estén en cargos de representación, ¿no?, por parte de los hombres. Entonces, a veces se cumple la formalidad de la paridad hombre-mujer, pero llega el momento, ¿cuántas veces conocemos esos casos en que los hombres van presionando a las mujeres para que de una vez renuncien y se hagan cargo justamente los hombres? Eh, en el ámbito de la economía, ¿no? Ahí la diferencia sigue siendo abismal entre hombres y mujeres haciendo el mismo trabajo, pero sin embargo, los que reciben mayor remuneración haciendo el mismo trabajo son los hombres, sino las mujeres. Los ideales de belleza, eso es algo que incluso, a ver, alguien puede decir, lo bello es bello para siempre, pero obviamente ahí cada generación trabaja bajo ciertos aspectos de ideales de belleza y a veces pueden venir serias complicaciones si es que nosotros queremos encajar en un estereotipo de belleza más que en otra. Entonces ahí también hay que, ese es un otro posible campo donde se podía hablar de descolonización. El campo del idioma también es otro de los campos donde uno puede ir viendo qué es lo que pasa, ¿no? La filosofía, la religión, la relación con la naturaleza, los apellidos y los nombres, los estereotipos mentales. Entonces aquí, esta es una larga lista de los posibles campos de descolonización que aún están pendientes.
En todos los campos, sin embargo, lo que hay que procurar es que esas relaciones, esas estructuras de poder y dominación, es decir, esquemas que eh, devienen de procesos de imposición, dominación, opresión, obviamente no estén ya en cada uno de estos campos, ¿no? Entonces la idea es eh, ir fomentando en cada uno de estos campos, no la imposición de ciertos ideales, digamos, de belleza sobre otros, sino más bien la posibilidad de que todos puedan tener el espacio, es decir, que nadie tenga el monopolio respecto, digamos, de los ideales de belleza, sino más bien que pueda haber, se pueda cultivar la pluralidad en cada uno de estos campos. Frente a los estereotipos mentales, obviamente uno no puede quitar un estereotipo, erradicando un estereotipo, imponiendo otro, porque a veces puede parecer que eso sea así. La mejor forma de que no se vayan creando estereotipos mentales es justamente cultivando la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y obviamente eso obedece también a criterios que los hemos heredado eh, del pensamiento liberal. Entonces no podemos decir que este orden liberal y porque sea liberal ya es malo. Entonces creo que ese es uno de los límites que tiene el texto de Joseph Stalin, ¿no? Es decir, descarta algunos elementos que nosotros hemos heredado, sobre todo del pensamiento liberal, que nos pueden ayudar justamente al tema de la descolonización. No nos olvidemos que finalmente uno de los más grandes pensadores liberales, como ha sido John Stuart Mill, ha sido también uno de los grandes promotores del feminismo y del protagonismo de las mujeres. Entonces, estamos hablando del siglo XVIII. Oh. Entonces, no todo lo que viene del pensamiento liberal es malo. O sea, eso también. Hay herencias del pensamiento liberal que uno las puede utilizar, como en este caso la libertad de expresión, de pensamiento, que nos pueden servir para ir neutralizando justamente esos estereotipos mentales, digamos, ¿no? Que necesitan ser erradicados siempre y cuando esos estereotipos obviamente representen esas inquietudes de opresión. Entonces, eh, una descolonización tendría que ser cómo insertamos el tema de la libertad en cada uno de estos campos. Es decir, que si nosotros nos quejamos contra cierto tipo de educación, obviamente ese tipo de educación no sea el monopólico, digamos. O sea, es decir, eh, que también haya opciones para otro tipo de educación en un mismo espacio, ¿no? Es decir, no se trata de erradicar una educación y imponer otra, ¿no? Lo importante es cómo vamos generando la posibilidad de que los seres que conviven en un mismo espacio, en un mismo territorio, en un país, puedan tener la libertad de elegir qué tipo de educación quieren, qué tipo de literatura quieren leer, eh, qué tipo de idioma van a cultivar más, ¿no? O sea, pero lo importante no es eh, erradicar, ¿no? Lo importante es crear las condiciones para que en cada uno de estos espacios pueda haber un florecimiento plural de tendencias y de líneas, posibilidades de ser, ¿no? Eso es lo fundamental. Es todo un desafío. Los campos de la descolonización que están enmarcados acá resultan todo un desafío. No es fácil pensar. Se puede decir fácil, pero no es fácil al momento de actuar. ¿Qué vamos a hacer con el tema del idioma? ¿Qué vamos a hacer con la filosofía? ¿Qué vamos a hacer con la religión? Entonces, ¿se trata de erradicar la religión? No, más bien de lo que se trata es de ir por un buen camino y decir, muy bien, creemos vamos a crear un espacio donde nadie sea perseguido por profesar una determinada religión, sino más bien dar la posibilidad de que cada uno pueda cultivar la religión que quiera. Entonces, eso es fundamental, ir desterrando la opresión, ir abriendo la libertad. Con estas palabras yo cierro esta segunda parte. Como les digo, este último capítulo del libro de Joseph Stelman es bastante largo,
Entonces, las siguientes clases, la 9 y la 10, nos vamos a tomar el tiempo para ir terminando estas reflexiones tan importantes que nos hace Joseph Sterman, eh, y que nos pueden ser de mucha utilidad para abrir el sendero de la interculturalidad en nuestras vidas y en el ambiente justamente de nuestra formación dentro de la universidad en la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Como siempre, yo les agradezco. Será hasta una nueva oportunidad. Nos falta la clase 9 y la clase 10, donde vamos a ir desarrollando este último capítulo del libro de Joseph Sterman. Muchísimas gracias. Nos vemos.